Hermanos, muy buenos días. Qué bueno verlos, qué bueno compartir con ustedes. Hoy el Ministerio Infantil se está reuniendo en el segundo piso, qué bueno. Reiniciamos entonces las clases para este ministerio tan importante para la Iglesia del Señor. Muy bien, hermanitos. Les ruego entonces, vamos a disponer nuestros corazones, pero también, hermanos, un aparatico que nos acompaña día y noche, ese celular, coloquémoslo en modo apagado. Es el mejor modo para colocar este aparatico. Más adelante, cuando salgamos de estos momentos maravillosos con nuestro Señor Jesucristo, entonces volvemos a encender este aparatico. Muy bien, en el mensaje anterior, el mensaje de domingo anterior, estuvimos hablando sobre las condiciones para seguir a Jesús. Espero que ustedes hayan meditado bastante en ese tema, que hayan meditado en esas condiciones, y dijimos hace 8 días e hicimos claridad que eran condiciones dadas directamente por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y pudimos observar entonces, a través del mensaje de hace 8 días, que el llamado de Jesús a seguirlo es radical, y que es incluso mucho más radical que el llamado de muchos profetas a otras personas, como vimos ahí con el llamado de Elías a Eliseo en Primera de Reyes capítulo 19. También pudimos observar que Jesús no facilitó el seguimiento. Al contrario, hermanos, fue honesto al advertir los riesgos de seguirlo, porque exige disponibilidad y exige además preparación. Pudimos observar también que el reino de Dios no admite lealtades divididas ni condicionadas, que no admite condición alguna por parte de nosotros. Y pudimos observar también que el Señor, a través de esa porción de Lucas 9, a partir del versículo 57, con esas experiencias que nos muestra ahí en esta porción, con esos 3 personajes, nos ilustra entonces las diferentes reacciones que las personas tendrán a través de los tiempos, tendrán a través de la historia, ante el mensaje del reino de Dios. Reacciones como excusas o simplemente peros para aceptar el llamado de Jesús. Y personalmente, hermanos, considero que toda la palabra del Señor está llena de una total esperanza. Espero que ustedes también lo consideren así. Toda la palabra del Señor es de una total esperanza para nosotros, que la palabra de Dios nos anima y que nos llena de gozo, pero tenemos que reconocer que nuestra condición humana nos agrada más, nos gusta más que nos hablen de las bendiciones, que nos hablen de los beneficios del Evangelio, que de los deberes y de las exigencias. Esto es entendible, hermanos. Nos gusta más que nos hablen de lo que vamos a recibir. Los invito entonces, hermanos, para que continuemos con este tema que iniciamos hace 8 días, condiciones para seguir a Jesús. Los invito en esta ocasión para que vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios y nos ubicamos en el capítulo 9, versículo 24. Y dice la palabra del Señor de esta manera, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 9, 24 en adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad
para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro. Yo dije Lucas. Ay, perdón, hermanos. Pero lo hice intencionalmente para ver si me estaban poniendo atención. Es Primera de Corintios, capítulo 9, a partir del versículo 24. Volvamos a empezar entonces, ¿correcto? ¿Pensaste que tu Biblia estabas preocupada ya? Muy bien. Entonces volvamos a empezar, hermanito, versículo 24. Primera de Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Padre, te alabamos, Señor, te damos la honra, te damos todo el honor, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por esta bendición maravillosa, gracias por este lindo día, gracias por permitirnos estar en esta tu casa de oración. Qué bendición tan grande, Señor, y te damos gracias. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté ministrando en todos nosotros, Señor, que esté tocando mentes y voluntades de todos nosotros, Señor, que podamos recibir, entender tu palabra y tomar decisiones, Señor, en torno a ti. Te damos honra, Señor, te alabamos y te damos todo el honor en Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces, hermanos, con el tema de condiciones para seguir a Jesús. Muy bien. Ser convertido a Cristo es una palabra que con frecuencia una frase que con frecuencia la utilizamos en nuestro medio, ¿cierto? Pero ser convertido a Cristo, aceptar a Cristo, consiste básicamente en vivir a Cristo. Pero vivir a Cristo, aceptar a Cristo, necesita entonces tener una convicción. Es necesario que estemos totalmente convencidos, y esto es clave, hermanos, en nuestro caminar cristiano. Y esta convicción podría describirse de la siguiente manera también: seguir a Jesús con toda la radicalidad que vimos en el mensaje anterior, seguir a Jesús con toda la radicalidad que exige el Señor Jesús, es una exigencia, vale la redundancia, para todo creyente del reino, para todos nosotros. Radicalidad que va de la mano con la universalidad, pues son dos características, hermanos, del llamamiento de Jesús para seguirle y para servirle además. Ahora, ¿por qué hablamos de radicalidad? Por sus exigencias. Miren que en la porción que leímos dice: correr para ganar el premio, no sea que predique a otros y yo sea eliminado. Tremendo esa porción de la palabra. Eso es para que meditemos todos nosotros en las exigencias del reino. Y universalidad, porque es para todos, obviamente para todo aquel que acepte a Cristo. Ahora, todo lo anterior, todo esto que estamos hablando, suena como obvio, y muchos de ustedes pues estarán pensando: claro que yo acepto que el Señor es radical en sus exigencias, pero yo cumplo con ellas.
Porque ¿quién de ustedes me dice ahí, yo no cumplo con las exigencias que me pide el Señor? Todos ahí sentaditos, y todos los que nos están viendo a lo mejor estarán pensando, no, yo cumplo con todas las exigencias que me ha hecho el Señor o que me hace el Señor. Pero lo cierto del caso, iglesia, es que todo este tema nos genera una serie de interrogantes y nos genera una serie de preguntas que parecen no tener respuesta. Ahora, si aceptamos seguir a Jesús con su radicalidad y con sus exigencias como condiciones por el reino, no convertimos el caminar cristiano, hermanitos, en algo como exclusivista y solo para unos pocos valientes. Miren que empiezan a desprenderse una serie de preguntas. Claro, yo acepto la radicalidad del evangelio, pero mire, lo primero que se genera es, bueno, ¿no estaremos entonces colocando el cristianismo como algo muy exclusivo y solo para valientes? Si aceptamos esa radicalidad y exigencias del reino, ¿no estaríamos convirtiendo el evangelio como en algo excesivo y fácilmente rechazable por las otras personas o por las personas en general? Si aceptamos la radicalidad y exigencias del llamado, entonces de pronto ese carácter de buena noticia que cuando hablamos del evangelio no lo estaríamos cambiando por una noticia que lleva consigo como todo un rigor humano. Mire qué preguntas se generan o interrogantes a partir de la aceptación de la radicalidad. Ahora, también es cierto, iglesia, que nosotros mismos como iglesia, es decir, que la iglesia de Cristo parece asustarse ante las exigencias del evangelio. Y debemos aceptar eso. Y la iglesia prefiere, o preferimos, para que hablemos y aceptemos, preferimos disminuir las exigencias del evangelio, y la iglesia prefiere presentar entonces un evangelio barato para que pueda ser aceptado o acogido por facilidad por aquellas personas a las que les presentamos el evangelio. ¿Es así o no, iglesia? Eso es lo que está pasando con todos nosotros, con la iglesia del Señor. Este evangelio fácil es el que estamos presentando para que sea socialmente aceptado. Y la iglesia de hoy no pasa de estar satisfecha con una vida tranquila y que de pronto le genera como un poco de felicidad, sin mayores exigencias y sin grandes contenidos de radicalismo que el evangelio plantea, como lo hemos empezado a ver hace 8 días. Yo les pregunto, iglesia, ¿será que podemos superar esta pasividad? ¿Y qué vamos a hacer? Mira que la respuesta es, claro, inmediata, claro que sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Será que podemos superar esa pasividad? ¿Será que podemos superar entonces ese evangelio fácil? Ese evangelio barato que hemos convertido el evangelio de Jesús, iglesia. ¿Será que como iglesia podemos superar lo que nos vende y lo que nos ofrece esta sociedad hedonista, este mundo hedonista, donde se busca o nos enseña, nos invita a buscar el bienestar personal? Eso es lo que nos está enseñando y nos está invitando el mundo. Una mentalidad que hemos y debemos reconocer que hemos ido aceptando poco a poco. ¿Lo podremos superar, iglesia? Pero lo primero, si la respuesta es sí, es porque tenemos que estar conscientes del problema. Si no estamos conscientes de un problema, ¿qué vamos a superar?
Porque si decimos que todo está bien y que nuestro evangelio realmente está bajo las condiciones de Jesús, entonces, ¿qué vamos a cambiar? Pero si aceptamos, es como el alcohólico. Cuando el alcohólico acepta que tiene un problema de alcoholismo, entonces sí puede ser o puede iniciar un tratamiento. De resto no. ¿Será que lo podemos superar? El mundo, y debemos aceptar la sociedad en general, los de allá afuera han permeado nuestra iglesia. Y nosotros lo hemos permitido. Hemos permitido que filosofías, hemos permitido que ideas, hemos permitido que costumbres de afuera de la sociedad, mis hermanos, penetren en la iglesia del Señor. O en otras palabras, hemos permitido que el mundo de afuera penetre en cada uno de nosotros, con sus ideas, filosofías y costumbres. ¿Será que podremos superar la incapacidad, iglesia, de responder a las necesidades de los pobres y marginados de la sociedad? ¿Será que como iglesia hemos perdido esa fuerza de impactar y de llegar a las personas? Y no porque se exige demasiado, porque ese es el tema. No porque nosotros exigimos demasiado, sino en el fondo porque se exige muy poco. Por presentar con poca claridad las exigencias del Evangelio de acuerdo a sus prioridades, de acuerdo a las prioridades del Evangelio. ¿Será que nos hemos convertido, hermanitos del alma, y nos reunimos como unos simples religiosos a disfrutar reuniones emocionales que incitan a recibir una gracia barata, y de pronto nos hemos conformado con un evangelio suave, con un evangelio light? Y es posible que este evangelio liviano haya enterrado nuestro compromiso con Cristo. Es posible que este evangelio liviano, suave, haya enterrado también la causa de Jesús, con toda la promesa eterna que conlleva. ¿No será, iglesia, que al ignorar o dejar a un lado la radicalidad del evangelio, no será que esto nos roba el gozo de caminar con Jesús y esto al mismo tiempo se nos convierta en un problema? Hermanos, Jesús desde siempre, desde su ministerio terrenal, ha hecho llamados. Pero hoy continúa llamando. Hoy continúa haciendo llamados Jesús. Y aquí en los evangelios vemos cómo nos narran los evangelios muchos llamados del Señor. Ahí en Marcos, en el capítulo 1, versículo 16, vemos cómo hizo el llamado a Simón, ¿sí? Y a su hermano Andrés. Y simplemente les dice: venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. En el mismo Marcos 2:14 dice, cuando vio a Leví, a Mateo, ¿sí?, que estaba cobrando impuestos, y entonces le da un discurso pero grande y enorme para que lo siga. ¿Qué le dijo ahí en el versículo 14? ¿Qué le dijo? Le dio un discurso enorme, le dio aclaraciones y le dijo que le esperaba. ¿Qué le dijo? Sígueme. ¿Están entendiendo la forma? Mire que no, uno va también a lo que vimos en Lucas, ahora sí Lucas 9, capítulo 57, que lo vimos hace 8 días. Miren cómo le hizo, dos le dijeron te seguiré, y le dijo a otro sígueme. Y ya conocen ustedes ampliamente qué pasó. Y en Lucas 14, a partir del versículo
en Lucas 14, a partir del versículo 28, Lucas 14, a partir del versículo 28, mire lo que nos encontramos, que esta sí quiero leerlo completo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El discipulado demanda entonces una renuncia total. Eso es lo que podemos ver aquí. Una renuncia total. Y cuando iniciamos, nos hicimos una serie de interrogantes, una serie de preguntas, y espero y le ruego a Dios que todos ustedes reflexionen a profundidad sobre este tema y ante la presencia de nuestro soberano creador. Encontramos, y creo que encontrar más bien respuestas satisfactorias es muy difícil para un tema como el de hoy. A esos interrogantes de difícil respuesta. Pero avancemos un poco y vamos paso a paso. Y para ello, y para todo esto, creo que es necesario aclarar dos aspectos, iglesia. Número uno, es necesario aclarar en qué consiste la radicalidad del Evangelio y el compromiso del Evangelio. Y dos, ¿qué razones tenemos para sostener que la llamada de Cristo a seguirlo y a servirle no está limitada a solo algunos, sino que este llamado tiene un alcance universal, que este llamado tiene un alcance para todos? Y en estas porciones bíblicas, no solamente las que leímos, sino en otras, encontramos ejemplos de llamadas de parte de nuestro Señor Jesucristo a seguirlo. Llamadas realizadas por el propio Jesús en el desarrollo de su ministerio terrenal. Pero noten ustedes que el llamado de Jesús es contundente y claro. ¿Cómo les decía? Sígueme. Así nomás. Sígueme. El llamado de Jesús es contundente. Sígueme. Pero cuando uno lee aquí a ese Marcos capítulo 14, 28, uno de pronto lo que lo está llamando al Señor es: bueno, piensa antes de decirme que sí, si puede seguirme o no, cumpliendo las exigencias y la radicalidad del Evangelio. Pero muchas veces contestamos sí sin pensar a qué le estamos diciendo sí. Y esos llamamientos que hace Jesús, que nos muestra Jesús, noten ustedes que todos son breves. Todos son cortos y los podemos encontrar al principio de todos los evangelios. Ahora, cabe destacar simplemente la radicalidad de los llamados de Jesús, que se concreta en podríamos llamarlo en la exigencia, en la imperiosa exigencia de una entrega incondicional, que a su vez implica una serie de renuncias fundamentales. Una entrega incondicional al llamado de Cristo con una plena sumisión de nuestras vidas a Él. Entrega y sumisión. Van captando, miren todo lo que conlleva esa radicalidad y las exigencias del Evangelio. Entrega total y... ¿se les olvidó la palabra? Entrega total y sumisión. Ahora, sorprende
iglesia, en primer lugar, que Jesús, al realizar estos llamados que hemos presentado, digamos, exige una entrega incondicional. Pero miren que Jesús no ofrece ninguna explicación y Jesús no ofrece ninguna motivación alguna. No hace nada de eso. Simplemente dice, sígueme. No presenta nada más. El llamado de Jesús entonces no viene acompañado de un programa. El llamado de Jesús no viene acompañado de un proyecto, de una meta, de instrucciones claras. ¿Qué se nos dice sobre el contenido del seguimiento? Sígueme, ve tras de mí. Eso es todo. Es que al lado de Jesús no hay otro contenido, porque Jesús es el contenido. Jesús simplemente le plantea a la persona que le hace el llamado la renuncia a todo lo que se opone a la construcción de un sólido, de los sólidos cimientos que requiere el seguimiento a Jesús. Tal como lo plantea ahí en Lucas capítulo 14, versículo 33, con una rotunda conclusión, donde dice, todo aquel de ustedes que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. Es una conclusión contundente. Sin embargo, iglesia, de lo que se trata en definitiva, es en renunciar a todo lo que se pueda interponer entre Jesús y a quien se le hace el llamado. En definitiva es eso. Porque nos aterra, mis hermanos, y al mundo entero le aterra cuando dices que tiene que renunciar a todo. En definitiva es a lo que se interpone entre nuestra relación y Jesús. A eso sí tenemos que renunciar. Entonces en muchos de nosotros tenemos que renunciar a la pereza. En muchos de nosotros tenemos que renunciar al deporte. ¿Por qué la montada en bicicleta, la ida al gimnasio tiene que ser el domingo a las 10? No puede ser el domingo a las 7 de la mañana. No puede ser a otro día. Es a eso, tenemos que renunciar a todo lo que se interpone entre Jesús y nosotros, que hay muchas cosas. No acabaríamos aquí. El mismo descanso. Hagan una lista ustedes después de que termine esto. ¿Qué se interpone entre ustedes y Jesús? Y a eso es lo que tenemos que renunciar. Porque seguimos trabajando, claro. ¿Que podemos hacer deporte? Claro. ¿Que podemos hacer muchas cosas? Claro. Pero tenemos que renunciar a lo que se interpone en nuestra relación personal con Jesús. Ahora la pregunta es, ¿estás listo o lista a renunciar a aquello que se interpone entre tú y Jesús o entre Jesús y tú? ¿Qué es lo que se te dificulta renunciar? Y créanme que hay muchas cosas, muchísimas, y sencillas además, que fueran cosas de peso, pero qué tristeza. Por eso miren que el tema, hemos aceptado un evangelio barato, estamos viviendo un evangelio liviano, porque cosas sencillas se interponen en la relación entre Jesús y cada uno de nosotros. ¿Y saben algo? Y muy propicio ahora que estamos viendo en nuestras reuniones diarias un libro hermoso que se llama La Rendición. ¿Sabe que en definitiva qué es lo que nos está pidiendo el Señor a todos nosotros? Rendición. Eso es lo que nos está pidiendo, que nos rindamos, que dejemos de seguir luchando una pelea tonta. Eso es lo que nos pide el Señor a todos nosotros. Ríndanse, depongan sus armas,
¿Cuántas vidas, hermanos, se han perdido en las guerras por falta de una rendición a tiempo? Hagan un análisis a través de la historia. Ahora nosotros aquí en nuestro país lo podemos ver. ¿Cuántas vidas se han perdido por no tener una rendición a tiempo? ¿Cuánto dinero, cuántas cosas materiales se han perdido por falta de una rendición? Sin rendición, iglesia, no puede haber paz. Y en la esfera espiritual no puede haber paz con Dios ni paz con nuestro corazón sin una rendición incondicional. Y saben, muchos de nosotros seguimos luchando con el Señor, a pesar, y más adelante lo vamos a ver, a pesar de haber hecho una oración de fe, o a pesar de decir que nos hemos convertido. Y si nos resistimos a rendirnos, hermanos, solo van a aumentar nuestras pérdidas. Una rendición retrasada únicamente prolonga el conflicto. Cuando decidimos aceptar a Cristo, cuando decidimos obedecer a Cristo, cuando decidimos seguir a Cristo, o cuando decidimos aceptarlo como el capitán y Señor soberano, eso es lo que la Biblia habla como nacer de nuevo, ser regenerado. Es lo que se conoce también como conversión o comúnmente como el momento de entrega a Cristo. Es decir, el rebelde se arrepiente de su rebeldía o de su anarquía contra el Rey de Reyes. Entonces, iglesia, por todo lo anterior y el tema que nos ha regalado el Señor, no basta solo con hacer una simple oración de fe para garantizar que se sigue a Cristo verdaderamente. Y creo que como iglesia nos hemos equivocado en eso. Porque puede hacerse una oración de fe, pero se puede seguir aferrado a los derechos que decimos todos tener. Puede hacerse una oración de fe y podemos seguir amarrados al pecado. Puede hacerse una oración de fe y se puede seguir inclinado a conducir la propia vida o nuestra propia vida a nuestro amaño y a nuestras propias ideas, no a las exigencias del Evangelio ni de Jesús. Entonces, ¿de qué sirve una simple oración de fe si seguimos amarrados a muchas cosas, al pecado, a nuestras propias ideas? Ahí es donde cabe entonces la radicalidad del Evangelio. Y creo que este ha sido nuestro error como iglesia, das por sentada una conversión por una simple oración de fe. Y los términos de nuestra rendición con el Señor Jesús no son negociables, iglesia, y no pueden tener ninguna condición. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor que rindamos? Todo. Eso es lo que pide que rindamos. El Señor lo que está pidiendo que rindamos es todo. Ahora, imagínense ustedes que esto se pudiera dar. Y creo que nuestra rendición a Dios sería mucho más fácil si el Señor simplemente nos entregara un contrato. No. Vea, les entrego este contrato con estas condiciones. Sería muy fácil, muy bueno, que el Señor nos hiciera el llamado y nos entregara un contrato. ¿Sí? Un contrato donde pudiéramos ver, bueno, cuánto me va a costar, qué me va a pedir el Señor, qué me va a decir que me vaya para dónde, qué me va a pedir que haga. Sería muy bueno. Un contrato donde se pudiera leer esa famosa... ¿Qué es lo que decimos cuando los contratos? La letra menuda.
Un contrato donde pudiéramos leer la letra menuda con el Señor sería buenísimo para poder decidir luego si firmo o no. Pero Dios no hace las cosas así, iglesia. El Señor entrega simplemente un papel en blanco y nos dice, firma que yo luego lo lleno. Tremendo. Entonces no falta quien salga y diga, eso no es justo, yo cómo voy a firmar cosas en blanco. Eso lo puede hacer Dios simplemente porque Él es Dios. Y lo puede hacer por algo así de chiquitico. Porque nos ha comprado con su propia sangre, iglesia. Por eso lo puede hacer. Y porque es digno de una total confianza, iglesia. Y porque nos ama infinitamente, porque te ama, por eso puede hacer eso. Porque tiene un amor grande, inmenso, infinito por cada uno de nosotros. Por eso lo puede hacer. Si no fuera digno de confianza, hermano, sería muy arriesgado firmar ese contrato en blanco. Iglesia, si pasamos por alto el llamado de Jesús, si lo rechazamos, o simplemente si no nos rendimos a Cristo, nos perdemos uno de los privilegios más grandes y perdemos nuestro único medio para lograr la verdadera libertad que tanto anhelamos. Yo los animo, hermanitos del alma, de todo corazón. Los animo a que hagan una oración al Dios soberano y que le expresen la intención que tienen en el corazón de rendirse totalmente a Cristo. A lo mejor tú dirás, yo ya he hecho una oración de fe, pero como hemos visto, el Evangelio del Señor es radical y tiene muchas exigencias y a lo mejor estamos viviendo un Evangelio totalmente barato. Y es el momento de tomar decisiones, hermanos, y decirle al Señor en una oración personal ahí, en su altar personal en la casa, y decirle, Señor, yo me rindo a Cristo. ¿Y sabe qué le aconsejo además? En un papel anoten la fecha en que hacen esa oración y que toman esa decisión con el Señor de rendirse totalmente a Cristo, para que la vean y la recuerden por siempre. Y saben otra cosa que los animo, firmen el contrato con el Señor de seguirlo y de rendirse a Cristo. Padre, te alabamos, Señor. Les ruego ponerse en pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, pero al mismo tiempo vamos a pedirle perdón al Señor. Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la bendición maravillosa que nos has dado en el día de hoy, Señor. Nos has invitado a una reflexión profunda, Padre Celestial. Te pedimos perdón porque quizás como iglesia y a nivel personal hemos empezado en cada uno de nosotros a vivir un evangelio barato, Señor, un evangelio liviano, no como tú lo quieres y como tú lo pides, Señor. No con tu radicalidad ni con tus exigencias. Perdona a tu iglesia, perdónanos, Señor. Yo te pido perdón. Porque creo que todos hemos caído en ese error, Señor. Quizás pensando en la facilidad de aceptación de muchas otras personas a las que les presentamos el Evangelio. Señor, pero tenemos un ejemplo tuyo en la manera en que tú hacías el llamado, Señor.
contundente, radical. Permite, Señor, que no solamente vivamos el Evangelio de esta manera, sino que también lo compartamos igualmente, que lo valoremos y que lo vivamos tal cual tú lo anhelas. Permítenos, con el poder del Espíritu Santo, a tomar decisiones, Señor, a partir de hoy y a rendirnos totalmente a Cristo. Señor, que podamos tener con claridad que no vale la pena seguir luchando. Rendirnos totalmente a Cristo y una renuncia total a todo lo que se interponga en nuestra relación con Jesús. Y que podamos hacer una reflexión profunda, Señor. Detalles sencillos se están interponiendo en nuestra relación con Jesús. Permítenos reflexionar y tomar decisiones, Señor. Te damos toda honra, Señor, y te pido una bendición especial para mis hermanos aquí presentes y para todo aquel que escuche este mensaje, Señor. La honra y la gloria para ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Denle un aplauso al Señor.